Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Yo como siempre eufórica y rebosante de energía. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que a mí me fascina, y muchísimo. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que de la fiesta de disfraces más épica, alucinante y espectacular que probablemente hayan visto en mucho pero mucho tiempo, la de Kanyaman y de Method the Mir. Y cuando digo épica, créanme, es asterisco épica asterisco. Ya saben que soy una fanática confesa, declarada y ferviente de las series turcas. Me encantan, me apasionan, me tienen completamente enganchada. Y como es lógico, obvio y más que evidente, Kanyaman y Demet Özdemir son dos de mis actores favoritos. Su talento es innegable, su química en pantalla es explosiva, y su carisma, ¡ay, su carisma! Es algo que te atrapa y te conquista desde el primer momento. Y bueno, cuando vi las fotos y los vídeos de esta fiesta de disfraces, simplemente no pude resistirme a compartirlo con ustedes. Es que literalmente son irreconocibles. Y no solo eso, sino que los disfraces que eligieron son espectaculares. Son de película, de ensueño, de otro nivel. Así que si son fans de Kan y Demet, si adoran las series turcas, si les gustan los disfraces originales y creativos, o simplemente aman la buena onda y la diversión, este vídeo es para ustedes. Prepárense para quedar boquiabiertos, fascinados y con unas ganas locas de disfrazarse. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle de esta fiesta inolvidable, y como siempre, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Con un simple clic, se suman a esta comunidad de amantes de las series, los actores y actrices, las curiosidades y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy compartiendo contenido interesante, fresco y lleno de novedades sobre el fascinante mundo de las series turcas, los actores, las curiosidades, los secretos y todo lo que nos apasiona. Y no duden en dejarme un comentario si tienen alguna sugerencia, si quieren saber algo en particular, o simplemente para saludar. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la fiesta de disfraces que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Madre mía, ¿por dónde empezamos? La verdad es que es difícil decidir por dónde empezar a contar esta historia. Quizás lo mejor sea que visualicen conmigo lo siguiente: una noche mágica, un evento lleno de glamour y sofisticación, un ambiente vibrante y lleno de alegría, música, baile, risas, y por supuesto, una temática de disfraces. Pero no cualquier disfraz, unos disfraces de película, de ensueño, de esos que te dejan sin aliento. Kanyaman y Demet Özdemir, junto a un montón de amigos y colegas, se lucieron, se superaron a sí mismos con sus elecciones. Y lo mejor de todo es que compartieron fotos y vídeos en sus redes sociales, así que pudimos ser testigos, desde la comodidad de nuestros hogares, de todo este despliegue de creatividad, diversión y talento. ¡Una maravilla! Comencemos con el inigualable, el multifacético, el talentoso Kanyaman. Este hombre siempre, pero siempre nos sorprende. Tiene ese don de la transformación, esa capacidad de meterse en la piel de cualquier personaje y hacerlo suyo. En esta fiesta se transformó por completo. La verdad, al principio cuando vi las primeras fotos, no lo reconocí. Tuve que mirar varias veces, fijarme en los detalles, para darme cuenta de que era él. Optó por un disfraz absolutamente espectacular. Y no quiero darles el spoiler completo porque la emoción es parte de la experiencia, pero puedo decirles que su personaje es súper icónico, muy conocido en todo el mundo, amado por grandes y chicos, y que le quedó perfecto, impecable e insuperable. Me refiero, nada más y nada menos, que a Jack Sparrow. Sí, el capitán Jack Sparrow de la saga de películas Piratas del Caribe. Impresionante. La caracterización fue impecable, un trabajo de orfebrería. El pelo con esas rastas tan características, el maquillaje con ese delineado peculiar, los accesorios, el sombrero, las trenzas, las pulseras, el pañuelo en la cabeza, la barba, todo. Cada detalle estaba cuidado a la perfección. Se notaba el trabajo de los profesionales, la dedicación, la atención a cada mínimo detalle. Pero no solo eso, sino que Kanyaman logró, con su talento y su capacidad de observación, replicar la forma de caminar, los gestos, las expresiones, las muecas, lo clavó. Se metió en el papel de una forma asombrosa, como solo él sabe hacerlo. Se nota que disfrutó muchísimo la noche, que se divirtió como un niño,
que se entregó por completo a la interpretación del personaje. Y por supuesto, como buen Jack Sparrow, no faltaron las fotos con sus amigos, posando con una botella de ron, con esa sonrisa pícara y canchera que lo caracteriza. Un crack. Un genio de la caracterización. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Demet. Siempre con su encanto, su elegancia innata, su sonrisa radiante y su simpatía desbordante. Ella, por su parte, también eligió un disfraz muy llamativo, femenino, audaz y a la vez con mucha fuerza, personalidad y carácter. ¿Adivinan? Ya tienen la respuesta. Se transformó en Harley Quinn. Sí, la icónica y rebelde villana de DC Comics, la novia del Joker. Y ay, Dios mío, qué bien le quedó. El maquillaje, ese maquillaje tan característico y perfecto, con el delineado exagerado en los ojos, las sombras coloridas, el labial intenso, el pintalabios vibrante. El pelo con esas coletas bicolor que la identifican, una en azul y otra en rosa, con flequillo. El vestuario, ese vestuario tan particular, con short, top, medias de red y el abrigo desabrochado, todo era perfecto, impecable, una obra de arte. Demet, como siempre, irradiaba luz, alegría y energía positiva. Se veía súper divertida, cómoda con el personaje y sobre todo, disfrutando al máximo. Las fotos que compartió en sus redes sociales son geniales. Se la ve posando con sus amigas, riendo a carcajadas, haciendo poses divertidas, mostrando esa chispa, esa locura, esa alegría que la caracterizan. Fue una Harley Quinn muy auténtica, muy fiel al personaje original, con ese toque de locura, rebeldía y desenfado que la definen. Supo captar la esencia de Harley Quinn, su espíritu indomable y su personalidad única. Demet demostró una vez más su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes roles y su habilidad para conectar con el público. Simplemente espectacular. Pero la cosa no se quedó solo en Khan y Demet. La fiesta estuvo repleta de otros personajes increíbles, de disfraces espectaculares y de una atmósfera de diversión y alegría contagiosa. Muchos de sus amigos, compañeros de trabajo y colegas del mundo del espectáculo turco también se sumaron a la diversión y eligieron disfraces geniales, originales y muy creativos. Vimos personajes de películas, series, cómics, dibujos animados, de todo. Era como estar en una convención de disfraces, pero con mucho más glamour, sofisticación, buena música y por supuesto mucha fiesta. La verdad es que el ambiente se veía espectacular. Música, baile, risas, brindis, conversaciones animadas, una noche para el recuerdo. Una fiesta que seguro será recordada por mucho tiempo en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de asistir. Lo que más me gustó, además de los disfraces en sí, es ver cómo se divirtieron. Se nota que Khan y Demet, junto con sus amigos y colegas, disfrutaron muchísimo de la fiesta. Se relajaron, se olvidaron del trabajo por un rato y se dedicaron a pasarlo bien, a desconectar de la rutina y a disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Verlos así, más allá de sus personajes en la pantalla, es muy gratificante. Nos muestran su lado más personal, más divertido, más humano, y nos hacen sentir que son como nosotros, personas normales que también disfrutan de la vida, de una buena fiesta, de compartir momentos especiales y de reír a carcajadas. Nos acercan a ellos, nos hacen sentir que son más que actores, que son amigos, que son parte de nuestra familia. Y hablando de personal, quiero comentar algo que me llamó mucho la atención y que, creo, es importante destacar. La verdad es que esta fiesta de disfraces es una muestra más de la excelente relación, la amistad sincera y el cariño mutuo que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Siempre han demostrado tener una gran amistad y mucho respeto el uno por el otro. Se apoyan, se animan, se cuidan y se divierten juntos. Esta conexión especial, esta complicidad única, se refleja en su trabajo en pantalla, pero también en su vida personal. Es muy bonito ver cómo mantienen esta amistad, esta conexión especial, a pesar de los años, de los éxitos, de las diferentes experiencias que han tenido, de los diferentes proyectos en los que han participado, y de las miles de fotos que se han sacado. Es como si el éxito de Erkenci-Kuş, la serie que los unió, los hubiera unido también en la vida real, para siempre. Una amistad duradera, sincera, genuina, algo que no se ve todos los días en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, superficiales y basadas en intereses. Verlos juntos, sonriendo, compartiendo momentos especiales, demostrando su cariño y su respeto mutuo, nos llena de alegría y nos hace creer en la amistad verdadera. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos nosotros.
Además de todo esto, la fiesta también fue una oportunidad para apreciar la creatividad, el talento y el trabajo impecable de los diseñadores, maquilladores y estilistas que trabajaron en la caracterización de los personajes. El trabajo que hicieron fue simplemente excepcional. Lograron transformar a Can Yaman y Demet Özdemir en dos personajes completamente diferentes, y lo hicieron de manera magistral. Es impresionante el nivel de detalle que pusieron en cada disfraz. En cada accesorio, en cada rasgo de maquillaje, en cada peinado. Desde la elección de los colores hasta la selección de los materiales, todo fue pensado, cuidado y ejecutado a la perfección. Un aplauso enorme para ellos. Su trabajo fue fundamental para el éxito de la fiesta y para que Can y Demet brillaran con luz propia. Y ya que estamos hablando de Erkenci-Kuş, es inevitable recordar los momentos tan especiales, emocionantes e inolvidables que vivimos con esta serie. La química, la magia y la conexión entre Can y Demet fue, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. Sus miradas cómplices, sus gestos, sus risas, sus peleas, sus reconciliaciones, todo era perfecto. Su complicidad traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Y creo que esta fiesta de disfraces, de alguna manera, nos recuerda esa época dorada, esa conexión especial, esa complicidad única que tenían en la pantalla y que, al parecer, todavía mantienen. Es como un reencuentro, aunque sea en la vida real, de los personajes que tanto amamos, de Sanem y Can, la pareja que nos robó el corazón. Pero bueno, volviendo a la fiesta, quiero comentar que este tipo de eventos, además de ser divertidos y entretenidos, también son importantes para la industria del entretenimiento. Son una oportunidad para que los actores y actrices se relacionen, se conozcan, intercambien ideas, fortalezcan lazos y, sobre todo, se diviertan, desconecten y celebren el éxito. También son una forma de promocionar sus trabajos, de generar expectación y de conectar con el público, de mostrar su lado más humano y de acercarse a sus fans. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta fiesta de disfraces fue todo un éxito rotundo. Las fotos y vídeos que compartieron en las redes sociales se viralizaron rápidamente, recorrieron el mundo y generaron muchísima atención, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Así que en resumen, esta fiesta de disfraces de Can Yaman y Demet Özdemir fue todo un éxito rotundo, una celebración inolvidable, una noche mágica y un evento que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de ser testigos de ella, aunque sea a través de las redes sociales. Nos dejaron boquiabiertos, sorprendidos y encantados con sus disfraces épicos, nos mostraron su lado más divertido, creativo y original, y nos recordaron la magia y la fuerza de su amistad. Fue una noche llena de glamour, diversión, buena onda, creatividad, talento y mucho cariño. Y por supuesto, nos regalaron un montón de fotos y vídeos para recordar y revivir una y otra vez. Gracias a ellos por compartir este momento con nosotros. Así que, como les decía al principio, esta fiesta fue increíble, espectacular, mágica. Vimos a Can Yaman como Jack Sparrow, a Demet Özdemir como Harley Quinn y a un montón de amigos con disfraces espectaculares y originales. Fue una noche llena de diversión, glamour, buena onda, creatividad, talento y sobre todo, de mucha alegría. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo y compartirlo con ustedes. Me he divertido muchísimo investigando, buscando información, analizando fotos y vídeos y sobre todo, compartiendo mi entusiasmo y mi alegría con ustedes. Ahora sí, para finalizar, quiero agradecerles una vez más por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya entretenido, que les haya gustado la información que les compartí, que se hayan divertido tanto como yo y que hayan disfrutado de esta fiesta tanto como la disfrutaron Can y Demet. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, o simplemente quieren dejarme un saludo, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas y sus protagonistas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta. Un simple clic ayuda mucho y me anima a seguir creando contenido. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que ellos también puedan disfrutarlo y conocer un poco más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades, noticias y curiosidades sobre sus actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao. Hasta la próxima.